Queridos amigos y amigas de los medios comunitarios de Corape, gracias por acompañarnos día a día y conocer junto a nosotros temas de interés. Comentarles que estamos en entrevista con Félix Galarza, él es presidente de la Federación Ecuatoriana de Enfermedades Raras. Vamos a hablar un poco acerca de la preocupación que tienen desde este espacio sobre la situación actual del sistema de salud en Ecuador. Señor Galarza, ¿cómo le va? Bienvenido a los medios comunitarios de Corape, qué gusto tenerlo en este espacio. Muchas gracias por el espacio de entrevista. Estamos aquí para hacer conocer un poco más qué son las enfermedades raras y qué es lo que está pasando con el ecosistema de salud en el Ecuador. Así es, y precisamente como lo mencioné, usted es presidente de la Federación Ecuatoriana de Enfermedades Raras, un espacio en donde existe preocupación debido a la falta de medicamentos, personal médico, tratamientos de calidad y sobre todo también espacios que le brinden esa calidad a ustedes. Son temas que demandan debido a la situación que atraviesan. ¿Cómo ven ustedes el accionar del actual Ministerio de Salud, del actual gobierno, frente a los pacientes que sufren enfermedades raras? Es un tema complejo porque siempre estamos avanzando, conversando con los ministros que están en ese entonces y de un momento a otro salen. Entonces queda todo en cero y lo poco que se ha logrado como tal, toca volver a insistir para que nos reciba el ministro. Ahí está el tema del nuevo ministro que habla de que no existe el presupuesto suficiente para medicamentos, para especialistas. Y porque siempre se habla de un cuadro, hablamos de un cuadro básico de medicamentos, no, hablamos de una aspirina, de estas cosas, pero no se habla de esas medicinas, de esos tratamientos de alta complejidad para enfermedades raras y catastróficas. Entonces es complejo. Nosotros seguiremos insistiendo que se pueda buscar la alternativa de darle calidad de vida a los pacientes que conviven con enfermedades raras y catastróficas, porque las dos tienen que ver mucho. La rara se convierte en catastrófica cuando llega el catástrofe económico, familiar. Entonces, importantísimo que podamos nosotros tener esa apertura para nosotros proponer como organizaciones, nosotros que conocemos dónde están los pacientes, cuántos son, dónde están, debido a las organizaciones que son parte de nuestra federación. ¿Y esa apertura usted la ha visto en el actual gobierno con el actual ministro que, bueno, hace poco está en el cargo? No lo hemos tenido. Nosotros siempre le madrugamos antes de que se posesione, ya le estamos enviando oficios para que nos reciba, pero ha pasado cerca de un mes y no nos contesta, no sabemos qué está pasando. Según dice él, está poniendo la casa en orden, pero en las últimas entrevistas que le hemos escuchado, oído y visto, habla de que del cuadro, vuelvo a retomar lo del cuadro porque es importantísimo, de ahí parte en los tratamientos, parte de que haya medicina, habla del cuadro básico y que de las medicinas de alto costo él no puede hablar porque no hay el presupuesto como tal. Lo último que dijo, como abogado le digo que en juicio. Eso fue lo que dijo. Y aquí en este caso también en consultarle, hablando de las personas con enfermedades raras, en años pasados se anunció desde el Ministerio de Salud Pública este registro único de personas con enfermedades raras. Ustedes fueron parte de esta iniciativa y tal vez esta iniciativa ayudó en algo a los pacientes que sufren este tipo de patologías. Bueno, como tal, nosotros fuimos proponentes del Registro Único de Enfermedades Raras, RUER. En el gobierno anterior se logró que el exministro Ruales nos deje con un acuerdo ministerial. Este registro se lanzó en el 2022, pero nunca tuvo la capacidad para generar que nosotros podamos incluir, porque se componía de 3 fases, ¿no? Que primero las organizaciones de pacientes puedan inscribir a sus pacientes, después pasaba porque los médicos, después las comunidades y todo eso, pero se quedó estancado. Recibimos el acuerdo ministerial, pero se quedó estancado completamente. En este gobierno no se le ha movido nada. Entonces no hay una data precisa. Todo lo que nosotros, la información que ya subimos, no aparece, no asoma. Entonces la herramienta no sirve como tal. ¿Y cuál era el objetivo de la herramienta? El objetivo es saber, aparte de tener el registro, es saber cuántas personas conviven con enfermedades raras en el Ecuador. Para mejorar sus tratamientos. Sí, incidencias, prevalencia, dónde están ubicados, quiénes son, qué tipos de patologías son las que tienen mayor incidencia en el Ecuador como tal. Frente a este tema de que quedó ahí el registro, ¿ustedes también han visto la posibilidad de hablar con el actual ministro de Salud sobre este tema y decirle que agilite el proceso? Porque lo conversábamos antes de la entrevista, sí. Hay muchas enfermedades raras que se desconocen en el país, todavía falta un poco que se entienda eso por parte de la sociedad y también de quienes brindan la atención a los pacientes. La propuesta ha estado ahí, está pendiente. Nosotros a comienzos del año pasado le propusimos al Ministerio de Salud nosotros buscar al técnico que haga funcionar.
que nosotros como organizaciones íbamos a hacer colecta, íbamos a presentar un proyecto, buscar de dónde el recurso para hacerlo. Nos dijeron que no, que ellos tenían al personal. Entonces no como tal no aceptaron nuestra propuesta. Porque ahora nosotros no solo vamos a pedir, sino también a colaborar como pacientes. Entonces no ha habido la apertura en ese sentido. Ahora estamos retomando para ver si podemos apoyar a que funcione el RUER. Seguimos en entrevista con Félix Galarza, presidente de la Federación Ecuatoriana de Enfermedades Raras, y consultarle cuántas son las enfermedades raras presentes en el Ecuador. Tal vez ustedes como organización tienen un estimado de cuántos son los pacientes a nivel nacional que tienen estas patologías. Bueno, le voy a tomar el punto de las organizaciones que son parte de la federación. Okay. Son 22 organizaciones entre miembros y adherentes. Nosotros hemos sacado más o menos un estimado de 2.500 personas, pero solo de las organizaciones también, porque el Estado, nadie tiene una data precisa, por eso nuestra lucha con el RUER. Entonces, dentro de nuestras organizaciones tenemos un estimado de 2.500 pacientes con diferentes tipos de enfermedades. ¿Cuáles son esas patologías para conocer un poco? Bueno, nombrando algunas, pues, las distrofias musculares, atrofias musculares, inmunodeficiencias primarias, acromegalias, síndrome hemolítico urémico atípico SHUA, podemos hablar de HPN, que es la hemoglobinuria paroxística nocturna, las enfermedades lisosomales, enfermedades de las inmunodeficiencias, creo que ya le dije, las miastenia gravis, son algunas de ellas. Existen cerca de, que ya están detectadas dentro de las organizaciones, cerca de 25 a 30 patologías. Y todas estas patologías necesitan tratamientos constantes, y los tratamientos entendería que son también costosos. ¿Se los da aquí en Ecuador o es difícil acceder a estos tratamientos? Ahí viene un tema súper importante, que solo el 5% de personas que conviven con una enfermedad rara son candidatos a un tratamiento con medicina. Sí, el 95% no lo tiene. Porque no hay investigación, no precisamente hay el desconocimiento. Justamente, bueno, voy a tomar mi caso. Yo tengo una enfermedad rara que es la distrofia muscular de cinturas. Yo no tengo tratamiento como tal. No hay un medicamento que me ayude, pero necesito un equipo multidisciplinario de médicos para que estén monitoreando el proceso degenerativo de mi enfermedad como tal. Necesito de un neurólogo, de un cardiólogo, de personas que estén monitoreando cómo va avanzando mi enfermedad, no justamente para curarme, pero sí para que nos monitoreos constantes. Sí, y eso se llama un equipo multidisciplinario, especialistas. ¿Y estos monitoreos constantes es costoso? Sí, son costosos. Le cuento algo. ¿El sistema de salud les da esto? No. Tiene que dar, pero no. O sea, ocurre un caso. Yo tengo que hacerme un estudio del sueño. Yo soy jubilado del IES. Me dijeron que no lo pueden hacer porque no tienen la capacidad y no tienen prestadores de servicio. Entonces me dijeron que me espere para cuando haya. Eso va 4 años ya. En 4 años no lo he podido hacer. Si logro coger una cita será cada 8 meses, cada año. Es imposible. Ahorita medio logré coger, pero no sé si me atienda. Entonces es complejo. Tiene que darle a la red de salud, la RPIS, que es parte del Seguro Social, pero no lo cumplen como tal. Es imposible, no hay especialista, no hay presupuestos, entonces ahí se complica todo para nosotros. Y durante todo este proceso, desde su experiencia personal y también el estar cercano a otras organizaciones que le integran personas que presentan algunas de estas otras patologías raras, también le ha visto identificar, a más de la falta de especialistas, a más de la falta de conocimiento sobre estas enfermedades, a más del tratamiento, ¿qué más requieren? ¿Espacios también adecuados, idóneos, especialmente para ustedes? Voy a retomar algo que no dijo, que usted me preguntó, que si son accesibles los tratamientos para el 5%. Le comento que es una ruta, nosotros llamamos la ruta del paciente, ¿no? Que a veces se cumple cuando tiene un diagnóstico temprano o tiene ya una prescripción como tal. Tiene la prescripción, pero hasta eso los médicos tienen miedo a prescribir. Tienen miedo porque los sacan de sus puestos, le dicen que porque está prescribiendo. Entonces es algo que para nosotros resulta a veces casi implorar para que nos prescriban cuando hay el caso de que son pacientes que son candidatos a tratamientos farmacológicos. Y ahí viene la judicialización, cuando no se cumple, ya está prescrito, el Estado no cumple, pero ni eso se cumple ahora. Hay decenas de casos judicializados que se ha ganado, pero ahora no se cumple ni lo constitucional. Imagínense, esos pacientes pueden hacer lo que deseen, pero no lo logran porque no se cumple ni lo constitucional. En estos fallos que tienen los pacientes, que son los amparos constitucionales o las acciones de protección es el nombre correcto.
estamos en ese proceso de lograr una ley para enfermedades raras, para que se cumpla. Y precisamente lo que usted acaba de mencionar, esta ley para enfermedades raras, ¿cuáles serían esos puntos que ustedes establecerían en una normativa de este tipo para que se analice en una Asamblea Nacional y sobre todo se la apruebe y pues bueno, sea como ese paraguas de protección para ustedes? Bueno, estamos nosotros en un proceso con enfermedades catastróficas de una propuesta de ley que quedó desde el 2022 de la exasambleísta Natalie Viteri. Pero se tergiversó toda la ley, se perdió el espíritu de la ley como tal. Ahora queremos retomarla, pero con algo que tenga mucho sustento, que esté basado en lo que necesitamos. ¿Por qué no proponer desde ahí? La Asamblea no puede ponerle un presupuesto a la ley, pero sí buscar el espacio, el mecanismo para que el Ejecutivo vea de dónde sacarlo, como lo hace con cáncer, una enfermedad catastrófica. ¿Por qué no buscar de la minería, de las capturas de las drogas, de tantos espacios que hay para generar esto? De otras transacciones bancarias podría ser, pero necesitamos un presupuesto perenne, un fondo solidario que esté ahí permanentemente. No va a alcanzar para todos, sabemos, no, pero bien administrado va a ser posible, y que no lo administre el gobierno como tal, que sea parte de la administración, sino que tiene que ser un fondo solidario que administren otros entes, las organizaciones, todas las personas que puedan hacerlo, porque si lo administra el Estado, lamentablemente no va a funcionar. Señor Galarza, y también usted hace poco mencionaba algo muy interesante, y es esta falta de conocimiento frente a las patologías raras, que no existe una data precisa, y aquí también cuál sería como que el compromiso por parte de la academia en estos procesos de investigación para que se conozca, se recabe información acerca de esto, se la conozca y sobre todo también se la exponga y se vea que es una realidad existente en nuestro país, que podemos estar muy cerca de alguna persona que sufre alguna enfermedad rara y que en este caso pues hay que conocer que esto está presente en Ecuador. Nosotros desde más o menos cuando comenzamos a trabajar como federación, comenzamos a trabajar en campañas de concientización y de educación hacia hospitales, universidades, porque eso es lo primero que uno debe lograr, educar, hacer conocer a las personas que existen ese tipo de enfermedades. Entonces en estos 4 años hemos hecho siquiera unos 30 talleres en donde hemos ido a hospitales, a los médicos especialistas, a actualizarles, no a educarles, sino a actualizarles. Miren, existen estas enfermedades, hay las enfermedades ultra raras también que no las he nombrado. Entonces hemos logrado ya que se hable de enfermedades raras en Ecuador. Ahora se está hablando de enfermedades raras, antes no se hablaba. En todas partes hemos sido rellenos, en las leyes, en todo, y se hablaba muy poco. Hasta le pusieron un nombre que le dicen enfermedades huérfanas, que no existen las enfermedades huérfanas. Es el medicamento el huérfano. A ellos se le llama huérfano, pero hay enfermedades raras o catastróficas en Ecuador, porque aquí nos segmentaron también entre raras y catastróficas, porque la rara también es catastrófica por lo que le comentaba. Entonces aquí las catastróficas, cáncer, VIH, diabetes, son catastróficas, etcétera, ¿no? Raras las enfermedades genéticas que no tienen cura, enfermedades son a veces heredadas o adquiridas como tal. 80% heredadas, un 20% adquirida por diferentes factores. Y además de esto de que ustedes han logrado, pues a través de la organización, que ya se hable un poco más acerca de las enfermedades raras, ¿cuáles son esos deseos, esas aspiraciones, esas metas que ustedes esperan ocurran en Ecuador, sobre todo con este posible cambio de gobierno que podría darse? Bueno, comenzar a seguir trabajando, emular lo que están haciendo en otros países, que lo están haciendo en Chile, en Perú, en varios países están proponiendo, hay propuestas de ley para enfermedades raras. Queremos que se conozca de alguna manera que el Ministerio de Salud Pública también apoye. Hay una resolución de la ONU en la que estamos trabajando. El país va a dar el voto como tal, la resolución para las enfermedades raras, que va a ser en 2025. Entonces, que los gobiernos puedan conocer un poco más. Los gobiernos de turno, siempre hablaremos de gobiernos de turno, porque el Estado está ahí, no, pero llega un gobierno, se estanca recién de cero, y hemos pedido que en el Ministerio de Salud Pública haya una dirección de enfermedades raras, donde se centralice todo lo que tiene que ver con enfermedades raras, porque siempre allá también somos relleno. Estamos en una dirección que acoge más de 20 ítems, no sé, y se dispersa, ¿no? A enfermedades raras no se les toma en cuenta. Creo que siempre decimos que hay 2 razones. No quieren saberlo porque les genera presupuesto, o no tienen la capacidad para hacerlo. Eso es todo. Estamos culminando esta entrevista con Félix Galarza, presidente de la Federación Ecuatoriana de Enfermedades Raras, y ya en la parte final, para todas las personas que han estado pendientes de esta entrevista, el mensaje, señor Galarza. Bueno, invitar a la comunidad, a la sociedad, a que sepamos qué son las enfermedades raras.
porque muchos, como usted decía, pueden tener una persona conviviendo con una enfermedad rara sin un diagnóstico preciso, porque muchas personas navegan en ello de tener un subdiagnóstico. En muchas comunidades también se habla, no lo ven como enfermedad rara, sino como brujería, saben decir, es que te hicieron brujería, te hicieron eso. Entonces, hablemos de enfermedades raras, conozcamos qué es que nos está pasando, por qué nuestro cuerpo no está funcionando igual, qué pasa conmigo. Por eso necesitamos especialistas, presupuesto, necesitamos todo, y que todo mundo hable de enfermedades raras, porque vuelvo y repito, el 80% de personas pueden tener una enfermedad genética o el 20% pueden adquirirla. Así que tratemos de eso, que no haya endogamia, que ese sentido que a veces en muchas comunidades se casan entre familias conlleva que haya enfermedades raras también. Muchísimas gracias por acompañarnos, valoramos muchísimo su tiempo y el trabajo también que ustedes realizan desde la organización. Que tengan un excelente resto. Muchas gracias, buenos días. Amigos y amigas, estamos concluyendo la entrevista del día aquí en Corape. La invitación a que sigan en sintonía de esta red informativa a nivel nacional.